qué las hormigas, ¿no? Esas de la selva llevan sus hojitas cargando hacia su nido, es una idea que puede ser factible de ser investigada. Y esto se extiende sobre todo en el campo de las ciencias sociales. Sin embargo, para la parte médica, bueno, todos ustedes van a ser médicos en algún momento. Para la parte médica es importante priorizar y poder, digamos, dirigir esta idea a un problema de salud pública o a un problema de salud en general que resuelva, ¿no? Un vacío en el conocimiento que te pueda generar información que sea de valor y que principalmente pueda aplicarse en lo posterior a la práctica clínica, ¿no? Al hecho de que los datos me sirvan para tomar decisiones basadas en evidencia. Entonces, frente a eso existe, ¿no? Una técnica para poder cuadrar o en algunos casos incluso se puede utilizar para poder elegir una idea sobre otra, pero estrictamente de forma metodológica se utiliza para poder evaluar qué tan impactante, si se puede decir así, es una idea de investigación, y es la metodología Finer o Finer. Básicamente es un acrónimo que emplea 5 parámetros: factible, interesante, novedoso, ético y relevante. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Factible es cuando una idea que tú tienes puede realizarse, o mejor dicho, tienes la capacidad y los recursos de poder realizarlo. Si, por ejemplo, me plantean en este momento la idea de un metaanálisis, que es una investigación de altísimo nivel, es muy posible que ninguno de los que estamos aquí tengamos las competencias teóricas y prácticas para poder realizarlo. Entonces, la idea puede ser muy interesante, muy importante, pero no tenemos en este momento el recurso intelectual para poder ejecutarlo. Si, por ejemplo, alguien me dice que quiere estudiar tal vez, eh, no sé, por ejemplo, la prevalencia de anemia utilizando ferritina sérica en 10 regiones del Perú, pero no tiene recursos propios, no tiene financiamiento, no tiene equipos de laboratorio, entonces va a ser prácticamente imposible, porque la idea es excelente, puede cubrir un vacío de conocimiento, sin embargo, no tienes los medios materiales en este caso para poder ejecutarlo. Entonces, es un parámetro muy importante de una idea de investigación, el que pueda ser factible de poder ejecutarse. Lo segundo es que sea interesante, ¿no? En primer lugar, que sea interesante para ti, que despierte tu interés, tus ganas de poder realizarlo, y para eso tienes que poder haber hecho una revisión previa del tema, conocer el tema, y el tema debe despertarte interés, ¿no? Y lo segundo, que sea interesante también para la comunidad científica, ¿no? Si, por ejemplo, alguno tiene la idea de querer establecer si es que el fumar incrementa el riesgo cardiovascular, digamos que eh, esto hasta cierto punto de vista ya previo interés, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se conoce y se tiene bien definido que existe esta asociación. Entonces, como que no va a despertar el interés de nadie leer tu artículo. El ejemplo del inicio, ¿no? Si alguien quisiera investigar por qué las hormiguitas llevan sus hojas en la espalda y lo cargan hacia su madriguera, pues no va a resultar interesante porque desde el punto de vista médico eso no aporta nada, ¿no? Entonces, esto es un factor muy importante tanto para ti que vas a conducir una investigación como para el público objetivo al que quieres llegar. El tercer parámetro es que sea novedoso, ¿no? Y aquí es justamente evaluar un vacío de conocimiento o buscar algo que no esté totalmente sentado, ¿no? Científicamente. Aunque, si bien es cierto, la ciencia tiene como uno de los principios, ¿no? Que todo hecho es potencial y científicamente refutable, es decir, nada está totalmente dicho y puede cambiar con el tiempo. Eh, Hay cosas que están bastante bien demostradas
y que necesitarías pues un estudio sumamente complejo y que supere todas las limitaciones de los estudios previos para poder establecerlo. Entonces, aquí es donde uno tiene que hacer un balance, un riesgo-beneficio entre lo que piensa hacer, lo que ya existe antes y lo que pretende encontrar, ¿no? Si, por ejemplo, uno de ustedes quisiera evaluar si existe asociación entre, digamos, el consumir una gaseosa X en pacientes diabéticos con las complicaciones renales de esta enfermedad, bueno, lo primero que tiene que hacer es revisar la literatura para ver si esto no ha sido evaluado. Si existe, por ejemplo, un ensayo clínico que ya lo evaluó y tú pretendes hacer un estudio observacional, entonces no tiene mucho sentido porque el nivel de evidencia de ese estudio previo es mucho más alto, ¿no? Y aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces uno plantea una idea y dice, ¿no? Nadie ha estudiado esto. Entonces, esta frase es una de las que, de las que tenemos que cuidarnos un montón. ¿Por qué? Porque puede haber dos motivos, ¿no? Lo primero puede ser que nadie lo haya estudiado porque no les interesa a nadie, a ningún científico, al menos del campo desde el punto de vista médico, eh, no les interesa investigarlo porque no les parece relevante, puede ser uno. Otra cosa puede ser que tú no hayas hecho una buena búsqueda y usualmente es el error más frecuente. No sabemos hacer buenas búsquedas bibliográficas, entonces no encontramos mucha información y pensamos que hay un vacío de conocimiento cuando no es así. Y cuando finalmente estás exponiendo ante un jurado que conoce algo de metodología, te dicen, mira, acabo de hacer una búsqueda en este momento y he encontrado 500 artículos que hablan sobre el tema. Entonces, ¿de qué vacío de conocimiento me estás hablando? Eh, Casi la mayor parte de los fenómenos en medicina están siendo estudiados o ya han sido estudiados. Entonces, ¿cómo abordar este tema de lo novedoso? Justamente todo parte de revisar una buena literatura, ¿no? De hacer una buena revisión bibliográfica. Entonces, cuando tú te empapes de este tema, vas a ver de un mismo tema qué aristas ya se han evaluado, qué aristas no, y cuáles todavía están en duda. O puedes identificar también estudios que te digan eh, que dos elementos tienen asociación y al mismo tiempo otros estudios que te digan que esos dos elementos no la tienen. Entonces, esos datos, digamos, contradictorios, esos pequeños vacíos de conocimiento de un subtema en específico, es ahí donde tú puedes explotarlos, pero no los vas a identificar si es que no conoces el tema, si es que no revisas sobre el tema y si es que no te vuelves un experto del tema. El cuarto punto es sumamente importante también eh, y digamos que es hasta cierto punto como un criterio de entrada, ¿no? Eh, Nada de esto tiene sentido si es que la idea no es ética. Y eso hoy en día, pues, ¿no? Antes tal vez se hacían algunos experimentos inoculando a algunos sujetos de estudio enfermedades como sífilis, por ejemplo, y muchos datos importantísimos de la historia natural de la enfermedad salieron de ahí. Sin embargo, son condenables éticamente y por ende hoy en día nadie te va a probar que hagas un estudio de ese tipo, ¿no? El caso, por ejemplo, del vacunagate, que es muy común a todos nosotros, de estas vacunas que se lo inocularon políticos, eh, solamente por el tema ético todo ese ensayo se fue al tacho. O sea, pensar que fue la posibilidad de nuestro país de conducir el ensayo clínico más grande que ha existido en toda la historia de nuestra república y por esas preferencias políticas, los datos del ensayo clínico ya no sirven en este momento, ¿no? Entonces, si es que se hubieran moldeado bien los protocolos éticos, tal vez tendríamos datos de valor muy importante para el tema de la vacunación. Prácticamente, como les menciono, es un criterio de entrada. O sea, si no es ético, no tiene sentido de que hayas evaluado todo lo demás, porque no va a proceder tu investigación. Y lo último es que sea relevante, ¿no? Cuando mencionamos la relevancia es que sea importante desde el punto de vista de que te permita a futuro hacer otras cosas. O sea, yo, por ejemplo,
estudio, ¿no? Volviendo al ejemplo de la prevalencia de anemia en niños, estudio cuánto es la prevalencia, cómo se distribuye tal vez por ciertas regiones geográficas. Pero ¿para qué va a ser relevante estos estudios? Bueno, puede ser para que en el futuro se conduzcan investigaciones más complejas, puede ser para que se elaboren políticas de salud pública que enfoquen estos grupos que se han identificado que supuestamente tengan eh, mayor prevalencia de anemia. Es tal vez para que se prioricen estos grupos y se pueda el determinar otros factores que se asocian a anemia. Es tal vez para poder en estos grupos realizar intervenciones con algún suplemento y poder evaluar qué tan eficaz es. Entonces hay múltiples posibilidades, pero justamente uno tiene que buscarlas y poder sustentar esto, porque finalmente te van a pedir o te van a preguntar cuál es la importancia y cuál es la justificación de tu estudio. Y estas dos cosas entran en ese concepto de relevancia. Siguiente. Bien, entonces, ya habiendo hablado de la idea, pasamos a la pregunta de investigación. Y usualmente, no usualmente, sino mejor dicho, siempre la pregunta de investigación, como su mismo nombre lo dice, se expresa en un sentido gramatical de pregunta, es decir, con signos de interrogación y estableciendo un interrogante. Este es un ejemplo, ¿no? Un poquito complejo y dice, ¿existe asociación entre el momento en el que los estudiantes de medicina inician capacitaciones en metodología de investigación y el número de publicaciones científicas al momento del egreso? ¿No? Entonces, esta pregunta, por ejemplo, fue diseñada pensando en ustedes, ¿no? Ustedes recién están empezando la carrera y ya están capacitándose en metodología de investigación. Sería interesante tal vez tomar a un grupo de ustedes y compararlos con algunos estudiantes que, por ejemplo, recién en cuarto año o en quinto año empiezan a tener ese tipo de capacitaciones y ver cuáles de los dos, cuáles de los dos grupos finalmente tienen más publicaciones científicas al momento que ingresan de la universidad. Muy posiblemente sea el grupo que recibió este tipo de capacitaciones, ¿no? Por sentido lógico. Sin embargo, pese a que la lógica te dice esto no puede afirmarse mientras que no lo hayas estudiado y no hayas aplicado un estudio riguroso para poder con certeza poder concluir esto. Siguiente. Entonces, aquí hay una estructura básica, ¿no? Posteriormente ustedes pueden elaborar preguntas mucho más complejas, pero por el momento, mientras se van entrenando, les recomiendo que utilicen este esquema, ¿no? Eh, y más o menos la pregunta sería la siguiente, ¿no? ¿En qué población, ¿no? La exposición o un factor está asociado a un desenlace o outcome en comparación con un comparador, valga la redundancia. Por ejemplo, ¿no? En pacientes diabéticos, el tomar Coca-Cola está asociado a mayor riesgo de función pulmonar en comparación con los que toman Fanta, ¿no? Entonces, es este tipo de preguntas con esta estructura te va a permitir pasar al siguiente paso. Siguiente, por favor, que es establecer justamente la estrategia pico. Y esto te va a permitir más adelante poder hacer una buena búsqueda bibliográfica, ¿no? Entonces, eh, están resaltados los componentes. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Siguiente. Hay, por ejemplo, ¿no? Otra pregunta de investigación. En pacientes con EPOC, el tener sobrepeso está asociado a una mejor función pulmonar evaluada por espirometría en comparación con los que tienen un peso normal. Entonces, la estrategia PICO o la metodología PICO emplea cuatro componentes que el primero, la P de población, la I de intervención, C de comparador y O de outcome, que en inglés significa resultado. Población, bueno, en este caso los pacientes con EPOC, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el caso de intervención, se utiliza intervención cuando nosotros nos encontramos frente a un estudio experimental. Es decir, cuando tú básicamente vas a intervenir en el paciente
por ejemplo, ¿no? Imaginemos que a los pacientes con EPOC le des un medicamento y a otro grupo de pacientes con EPOC no se lo des. Entonces ya aquí tú estás haciendo una intervención. Aquí se utiliza la I, ¿no? Existe un paralelismo que sería la E de exposición o exposure, que se emplea para estudios observacionales, que básicamente es lo que vamos a realizar. Y sería este factor que buscamos se asocie al desenlace, ¿no? En este caso, el sobrepeso. ¿Con quién lo compararías? Con aquellos que tienen un peso normal. ¿Cuál sería tu desenlace o outcome? La función pulmonar, ¿no? En este caso. Siguiente. Bien. Entonces, bien establecida la pregunta de investigación te va a ayudar para poder redactar el título, asimismo los objetivos y las hipótesis, ¿no? En el mismo caso o ejemplo planteado anteriormente, su objetivo principal o general sería, ¿no? Determinar si el tener sobrepeso se asocia a una mejor función pulmonar en pacientes con EPOC. Entonces, aquí vemos que la estructura cambia. ¿Por qué? Porque tienen que estar los componentes ya mencionados. Sin embargo, aquí la oración, porque ya no es una pregunta, empieza con un verbo en infinitivo, ¿no? Y puede ser determinar, evaluar, cuantificar, eh, entre otros. Hay una lista de verbos que podrían utilizar para esto, pero todos en infinitivo, ¿no? Y en este caso se plantea si existe o no asociación, ¿no? Determinar si la exposición, que es tener sobrepeso, se asocia con el desenlace, que sería la función pulmonar. ¿En qué grupo de pacientes? En pacientes con EPOC. En el caso de los objetivos específicos, aquí sí hay mayor variación. Usualmente son 3, algunos plantean hasta 5, pero básicamente los objetivos específicos pueden obedecer a pasos bien delimitados eh, dentro, o mejor dicho, como el proceso que tienes que seguir para poder cumplir tu objetivo general. Entonces, si tú, por ejemplo, en este caso, quieres determinar si el sobrepeso se asocia a mejor función pulmonar en pacientes con EPOC, lo primero que tendrías que hacer es evaluar cuántos de tus pacientes con EPOC tienen sobrepeso y cuántos tienen un peso normal, ya que eso vas a comparar. Entonces, un primer objetivo específico podría ser, ¿no? Evaluar la prevalencia de sobrepeso en pacientes con EPOC, ¿no? Un segundo objetivo específico podría ser, ahora tienes que evaluar en ellos la función pulmonar. Entonces, determinar la fracción expiratoria en el primer segundo y la capacidad vital forzada de pacientes con EPOC. Estos dos que he mencionado son indicadores de función pulmonar. Y un tercer eh, objetivo específico podría ser comparar ambas, ¿no? Comparar la prevalencia de sobrepeso con las mediciones de función pulmonar en pacientes con EPOC. Entonces, digamos que hasta cierto punto está mencionando los pasos importantes que vas a poder seguir para poder establecer este objetivo. Siguiente. Y finalmente la hipótesis, ¿no? Que la hipótesis es una, una afirmación, un planteamiento de lo que tú esperas encontrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta ahora en el ejemplo que venimos siguiendo sería el sobrepeso se asocia con una mejor función pulmonar en pacientes con EPOC. Es básicamente lo que yo espero encontrar en función a qué, en función a la literatura que he consultado, ¿no? Sin embargo, para fines estadísticos se divide en dos tipos, en hipótesis nula y en hipótesis alterna. En este caso, la hipótesis nula es una hipótesis de negación o de no diferencias, y aquí utilizas la palabra no. El tener sobrepeso no se asocia a una mejor función pulmonar en pacientes con EPOC. La hipótesis alternativa en este caso es afirmativa, es lo contrario. El tener sobrepeso se asocia a una mejor función pulmonar en pacientes con EPOC.
Y finalmente, cuando tú apliques tus pruebas de hipótesis, vas a contrastar esto, ¿no? Y cuando tu p t salga menor a 0.05, vas a rechazar la hipótesis nula y por lo tanto establecerás que existirá una asociación entre estas dos variables. Siguiente. Bien, es bastante puntual y corta la presentación de hoy, entonces no sé si habrá alguna pregunta. Yo tengo una consulta, Ant. A ver, dime. Al final en la hipótesis mencionaste un valor de 0.05. En todo caso, se rechaza la hipótesis nula si este valor sale menor a 0.05, sino que no te escuché muy bien. Ya. En el procedimiento estadístico, ¿no? Lo que se hace es, se elabora estas dos hipótesis y se somete a a una prueba de hipótesis, que son múltiples. Por ejemplo, T-de-Student, Chi cuadrado, ¿no? Tauce de Kendall, Udeman-Whitney, correlación de Spearman. O sea, todo va a depender de la naturaleza de tus variables. Esta prueba de hipótesis lo que va a hacer es finalmente te arroja un valor, que es el valor P, que tiene digamos, una definición estadística bastante compleja. Pero para no marearlos mucho y de forma simple, eh, cuando ese valor P te sale inferior a 0.05, lo que uno hace es rechaza la hipótesis nula. Pon la diapositiva de la última, la hipótesis, por favor. Entonces, imaginemos que yo aplique mi prueba estadística, sea la que sea, y me sale que el valor P es menor a 0.05, ¿no? Entonces, lo que yo hago es rechazo la hipótesis nula. En este caso, la hipótesis nula me dice que el tener sobrepeso no se asocia a una mejor función pulmonar. Entonces, al rechazarla, yo me quedo con la hipótesis alternativa. Y asumo que el tener sobrepeso sí se asocia a una mejor función pulmonar, ¿no? Y me refiero y utilicé la palabra asumo esto, ¿por qué? Porque finalmente el proceso metodológico y estadístico es mucho más complejo que eso, ¿no? Ya cuando en algún momento toquen el tema de valores P, de prueba de hipótesis, de inferencia estadística, tienen que darse una serie de supuestos, no solamente el valor P, para poder establecer esto, ¿no? Pero de forma muy práctica, resumida, es, digamos, cuando todos estos supuestos se cumplen y todo está en orden con tus datos, de forma bastante resumida, si el valor P te sale inferior a este punto de corte, tú rechazas la hipótesis nula y te quedas con la hipótesis alternativa. En el caso de este ejemplo, estarías aceptando, o mejor dicho, concluyendo que el tener sobrepeso se asocia a una mejor función pulmonar en este grupo de pacientes. Ya está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pueden dejar en caso tengan alguna consulta en el chat también, chicos, para poder leerla. Bueno, creo que no tienen más preguntas, pero yo, más que una pregunta, te iba a pedir como alguna sugerencia. Voy a proyectar para que, bueno, más que sugerencia, creo que sería como una recomendación. Por ejemplo, en el caso de objetivos, acá tú has dado ejemplos de objetivos específicos cuando la pregunta va más que nada a una comparación.
Y en caso la pregunta no sea de forma comparativa, porque en este caso no vas a comparar a una persona que tiene sobrepeso con a Por una persona que tiene ejemplo, el peso normal. ¿en No qué se me, tema? no se me ocurre, Ujú. pero sí he visto que hay donde no exactamente comparas. Entonces, allí, por ejemplo, ¿cómo podrías determinar algunos objetivos? No sé si tal vez tú tengas alguna en mente. A ver, los estudios se dividen en dos grupos, observacionales y experimentales. Los observacionales es en los cuales el investigador no influye o no interviene en las variables. Es decir, solamente se dedica, como dice su nombre, a observar. En el caso de los experimentales, sí, ¿no? Ahora, en el caso de los estudios observacionales tenemos de dos grupos. Los descriptivos, que son aquellos que únicamente se limitan a determinar frecuencias, y los analíticos que ya comparan dos o más variables. Dentro de los analíticos tienes los estudios transversales, que toman la medición de las variables en un único punto en el tiempo, y tienes los estudios longitudinales, que pueden medir la variable más de una vez en el tiempo. Los seguimientos, en otras palabras. Dentro de ellos tienes los prospectivos y retrospectivos. Entonces, básicamente todo el bloque de analíticos, que es lo que van a hacer para sus investigaciones de pregrado y sus tesis hasta que al menos egresen, porque dudo mucho que lleguen a estudios más complejos, se basan en comparación de al menos dos variables, ¿no? Y casi siempre nos limitamos a dos, porque cuando haces tres, cuatro, cinco, tienes que utilizar modelos de regresión y eso es sumamente complejo. Digamos, un nivel de análisis estadístico mucho más avanzado. Entonces, nos dedicamos casi siempre a la comparación de dos variables y básicamente casi todos, por no decir todos, es lo que van a hacer. Ahora, los estudios más sencillos de esos, que son los estudios de tipo descriptivo, básicamente tienen un objetivo general y uno, dos o hasta tres máximo objetivos específicos. Por ejemplo, si yo quisiera evaluar en la prevalencia de depresión en estudiantes de medicina de primer año de una universidad peruana, lo que podría hacer es, por ejemplo, tomar el salón de cachimbos, utilizando este término para que se me entienda más, en 10 universidades, por ejemplo. Y a todos ellos les aplico una prueba que mida depresión y finalmente presento este porcentaje de depresión. Puede ser agrupado por regiones, puede ser agrupado por sexo, puede ser agrupado por si, si el estudiante de medicina es de su región o es foráneo a la región donde estudia. Entonces, básicamente lo que yo hago solamente son presentar frecuencias, ¿no? Por ejemplo, de las mujeres o del sexo femenino, el 20% tiene depresión, mientras que del sexo masculino, el 25% tiene depresión. Entonces, ¿cómo serían en estos casos los objetivos, no? El primero sería determinar las características sociodemográficas de la población estudiada. Dos puntos: sexo, condición socioeconómica, eh, N cosas, cualquier variable sociodemográfica, ¿no? Hasta incluso en grupos de edad podrías evaluar. El segundo sería determinar la prevalencia de depresión en, la población general estudiada, por ejemplo, podría ser un objetivo específico. Y el tercero podría ser, ¿no? Determinar la prevalencia de depresión de acuerdo o para cada uno de los factores sociodemográficos establecidos. Entonces, es un estudio bastante sencillo, con objetivos también bien puntuales, pero se limita a eso, ¿no? Porque si tú ya quisieras ver si el sexo influye en tener depresión en estudiantes de medicina de primer año, ya tendrías que utilizar una comparación de dos variables y tendrías que usar una prueba de hipótesis y ya pasa a ser un estudio analítico y sigue el modelo que les he dejado, ¿no? En el caso de estudios mucho más complejos es si
distinto, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un estudio de prueba diagnóstica, tú tienes como parte de los objetivos que determinar sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, likelihood ratio y otra serie de parámetros de acuerdo al tipo de estudio que tú estás haciendo. Si tú haces un ensayo clínico, lo que tienes que hacer como parte de tus objetivos específicos es primero asignar aleatoriamente dos grupos, segundo definir la intervención y todas las pautas que tiene, ¿no? Tercero, el poder utilizar métodos de cegamiento, entre otras cosas. Igual si haces un metaanálisis o una revisión sistemática cambia todo, también son otro tipo de objetivos. Y existen, digamos, hasta cierto punto, no plantillas, sino como modelos de lo que se debe seguir. Pero eso ya lo verán cuando hagan este tipo de estudio. Ya estoy bien, doctor, gracias. Han Ujú. dejado una pregunta, la voy a leer, pero en todo caso también te la he mandado por mensaje, tal vez puedas leer. Mm, A ver. dice, eh, no, un compañero acá pone, yo he leído que en caso de una investigación post-positivista, creo que así se llama, no es necesario poner objetivos, pero sí justificar la hipótesis o hipótesis que se manejen. El artículo recuerdo que recomienda objetivos para ser menos tediosos, pero es opcional en este caso. Mi duda es, ¿cuándo se realiza este estudio post-positivista? Ya, primero, no he escuchado el término como una clasificación formal. Es cierto, van a encontrar artículos que te mencionan algunos tipos de diseño de estudio, pero que no son parte del esqueleto básico que sigue la metodología tradicional, ¿no? Sino es, por ejemplo, ¿no? Yo soy investigador y, y por ahí le pongo mi nombre o le pongo el nombre de algo que yo creo a un estudio que pienso, ¿no? O así como, por ejemplo, esto que salió sobre el COVID y la influenza, que le llamaron Flurona, pero hasta cierto momento no estaba reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, son diseños que no son, digamos, estrictamente metodológicos ni oficiales, y no debemos guiarnos por eso, en primer lugar. En segundo, tenemos que tener mucho cuidado con la literatura que revisamos, porque usualmente en la literatura gris, que es la que encontramos en Google Scholar o en algunas bases de datos de no muy buena procedencia, si se puede decir así, vamos a encontrar X, Y, Z definiciones, ¿no? Y eso nos puede confundir y marear un poco. Es, en términos sencillos, algo así como cuando buscamos una información en Wikipedia, que cualquiera sin una autorización puede cambiar los datos y escribir cualquier cosa y lo vamos a encontrar, ¿no? Algo así también llega a ser hasta cierto punto este grupo de literatura gris en investigación científica. Entonces, tenemos que aprender a discernir cuando leemos una información que es buena y cuando no. Eso por un lado. Por el otro lado, en el tema de la medicina no lo vamos a hacer. Y siempre que hagamos investigación tienes que plantear tus hipótesis, tienes que plantear tus objetivos, y hacer todo este, digamos, ejercicio metodológico, que bien o mal es importantísimo y hasta los investigadores más reconocidos, rankeados y aquellos que publican un montón lo hacen, porque si no lo haces, se te pueden ir algunas cositas y cuando ejecutes tu investigación vas a tener un montón de problemas. Y esto, como te digo, es independientemente de la experiencia. Por ejemplo, en la maestría de investigación nos presionan demasiado con el tema de la pregunta de investigación. Y uno puede decir, ¿no? ¿Por qué presionan tanto ahí si es que es algo tan sencillo, ¿no? Solamente es establecer gramaticalmente algo. Es que para que tú establezcas una pregunta bien definida, no solamente es el tema gramatical, sino que tienes que conocer muy bien de tu tema, tienes que conocer la naturaleza de tus variables, tienes que conocer cuántas cosas vas a poder evaluar. Y si tú, pues, vas a hacer una investigación, digamos, en el que tengas, ¿no? Eh, 3, 4, 5 variables y, no sé, 300 pacientes, entonces va a ser bastante sencillo.
pero cuando tú tengas bases de datos grandes que recolectan, por ejemplo, hace poco estuve trabajando con una base de 1.102 variables y 17.000 pacientes, entonces ahí van a venir los problemas y con eso, si es que no estableces bien toda tu metodología, te vas a marear, vas a tomar una cosa por otra, vas a sacar mal los cálculos y todo tu esfuerzo se va a ir al tacho. Es por eso que se tiene que seguir este tipo de metodología de forma adecuada. En conclusión, Ya. siempre van a plantear objetivos, hipótesis, preguntas e investigación. En ningún diseño, al menos riguroso, válido, dentro del campo de la medicina, no vas a estar exento de esto. Eso no va a pasar. Siempre lo vas a plantear. Está bien, muchas gracias, doctor, por aclarar la duda. Em, Hay que dar unos 2 minutos más si es que tienen alguna duda, si no, eso sería todo. Muchas gracias. Bien, creo que no hay dudas. Gracias